la primera foto que he puesto es de un bosque, de unos árboles japoneses que se llaman sugi. Como veis, parecen secuoyas, son tremendos. Y entonces, para empezar, habría que empezar a hablar un poquito sobre qué es esto que quiere decir Shinrin-yoku. Realmente baño de bosque en japonés se dice Shinrin-yoku. Se ha traducido por baño de bosque y es un concepto que fue acuñado en 1982 por el gobierno japonés. Básicamente consiste en dejar que la naturaleza entre por los 5 sentidos. Se trata de dar paseos por un entorno natural, poniendo atención al olor que desprenden las plantas, al susurro de las hojas al viento, al zumbido de un insecto, al canto de los pájaros, al rumor de un río y toda la gama de colores y texturas que el entorno nos puede ofrecer. Los expertos aconsejan también tomarse un té o una infusión para que el sentido del gusto participe también de esta experiencia. Esto se hace en Japón. Cuando hacen un baño de bosque es habitual que a medio baño de bosque se haga una pausa y se tome una infusión, o bien un té japonés, o bien una infusión de hierbas de ese mismo bosque en silencio. Otra cosa que se recomienda y que yo también recomiendo, pero eso cuando se hace, por ejemplo, en verano, en bosques del Pirineo, pues es eso típico que se hace cuando haces una caminata por el Pirineo, que es descalzarte y tomar contacto corporalmente con el bosque a través del agua también, ¿no? Todo lo que sea a los 5 sentidos, ¿no? En Japón muchas empresas empiezan a dar tiempo a sus trabajadores para que practiquen lo que ya es considerado en el país nipón como medicina tradicional con carácter preventivo. En Japón cada año entre 2,5 y 5 millones de japoneses acuden a las sesiones de terapia de bosque en algunos de los 62 centros oficiales designados por la Agencia Forestal de Japón. ¿Qué quiere decir esto de que hay 62 centros oficiales? En Japón esto está ya muy institucionalizado, de tal manera que esos centros oficiales son bosques que se han seleccionado como de los más idóneos para hacer esta actividad, donde tienes una caseta informativa donde tú vas allí y te informan de lo que vas a hacer, de cómo se hace, de tal y cual. A veces hay guías que también acompañan a la gente para hacer eso. Y bueno, pues son rutas especialmente adecuadas para eso, ¿no? De tal manera que se han establecido 62 centros oficiales. En Corea del Sur, que también se ha extendido muchísimo los baños de bosque, y luego os contaré por qué, pues hay también 37. La sesión de un baño de bosque consiste básicamente en unas 2 horas de paseo relajado por el bosque. Nosotros lo haremos más reducido. ¿Por qué? Porque no vamos a estar en un bosque típico del Pirineo o algo así. Y normalmente cuando lo hacemos nosotros en parques y zonas verdes de Zaragoza, pues la duración viene a ser de 1 hora o algo así. Una cosa que hacen los japoneses es que antes y después se mide la presión arterial y otras variables fisiológicas para que los participantes puedan comprobar la eficacia del tratamiento. Si queréis adquirir algún libro sobre esto, yo recomendaría este, que se titula El poder del bosque, que es del doctor King Lee, que aunque es chino, es uno de los directores de la sociedad japonesa de lo que ahí se denomina medicina forestal, Sociedad Japonesa de Medicina Forestal. Él es uno de los directores. Bueno, pues este doctor, que por cierto es doctor y es inmunólogo, luego veréis, hablaré un poquito de los ensayos clínicos que se han hecho con baños de bosque. Bueno, pues dice él, Shinrin-yoku significa sumergirse en el ambiente del bosque o absorber el bosque a través de los sentidos. Se trata simplemente de estar en la naturaleza, conectar con ella a través de los 5 sentidos. Esto que lo tengo muy subrayado porque es muy importante. ¿Qué produce un baño de bosque? ¿Qué sucede cuando haces un baño de bosque? Dice él, te devolverá al presente, te desestresará y te relajará. Y esto es más fuerte lo que dice después. No hay ningún medicamento que tenga una influencia tan directa sobre la salud como un paseo por un bonito bosque. Esto es muy fuerte, no sé.
Lo dice ello. Bueno. Esto que veis ahí es la típica fotografía de lo que se denomina en Japón los salarymen, los típicos asalariados japoneses, ¿no? Que van todos con su corbatita, su traje y tal. Y que esto, cuando se va a Japón y coges trenes y tal, pues lo ves mucho, ¿no? Yo vi cosas sorprendentes que me dejaron alucinado cuando estuve hace ya bastantes años. Sobre todo a la hora de que la gente ha salido del trabajo, ha hecho la jornada, más las horas extras correspondientes, ha contemplado a su jefe tomando por ahí una cerveza y después de todo eso, cuando vuelven hechos polvo a su casa, ¿no? En los trenes de cercanías y todo eso, ¿no? Y era impactante ver un tren con un montón de gente vestida así, ¿no? Unos agarrados a esto, otros sentados, ¿no? Durmiendo. Yo vi a esa gente durmiendo de pie. Yo he visto gente agarrada a esto y durmiendo de pie. Y lo sorprendente era que llegaba a la parada, se despertaban y salían. O sea, era una cosa increíble. Bueno, precisamente, ¿por qué se ha desarrollado fundamentalmente esto de los baños de bosque en Japón? Porque es uno de los mejores remedios para el estrés. En Japón el estrés se podría decir que es una auténtica pandemia. Ahora nosotros, muchas de vosotras habéis estado viviendo la pandemia, el estrés laboral que habéis vivido con lo de la pandemia del COVID, ¿no? En Japón, esto del estrés, no por el COVID, por otros motivos, pues es una verdadera pandemia. Para que os hagáis una idea, los habitantes de Tokio son los que menos duermen del mundo, con una media de 5 horas y 46 minutos. Esto da una idea, ¿no? Luego hay una palabra que no sé si habéis oído seguramente, que se llama karoshi. Karoshi. ¿Qué quiere decir karoshi? Literalmente esta palabra significa muerte por exceso de trabajo. ¿Qué produce el karoshi? Las afecciones más comunes suelen ser accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. Cuando la situación desemboca en el suicidio de la persona afectada, se utiliza la denominación karoshi-satsu, suicidio por estrés laboral, que supone 1/3 de los suicidios anuales en Japón. O sea, el karoshi es que alguien se desplome en el trabajo muerto, ¿no? O sea, por estrés laboral. Pero también está la versión del suicidio. Este estrés que afecta como una pandemia en Japón también afecta a los estudiantes, que están sometidos a una gran exigencia académica y una fuerte presión social. He mencionado un poco el tema del suicidio. Supongo que la mayoría sabéis que en España, o todas, sabéis que en España el suicidio está rondando actualmente cifras que nos aproximamos a los 4.000 suicidios anuales, se aproximan, ¿no? 3.900, por ahí anda la cosa, ¿no? Con una población, estamos hablando en España de 42 millones de habitantes. En Japón, con una población de 126 millones de habitantes, en el año 2021 hubo 21.000, que vendría a ser, en proporción, pues casi el triple. Y ha bajado mucho, ¿eh? En Japón los suicidios llegaron a estar hace 8 años así en 32.000. Ha hecho una gran campaña en Japón de prevención del suicidio, ¿no? Porque es una cosa, es tremendo, ¿no? Todo esto. Pero Japón, si antes estaba de los número 1 en suicidios, hay otro país hay otros países que ya le superan, como por ejemplo Corea del Sur, donde mencionaba antes que se está implantando mucho los baños de bosque. En Corea del Sur, con una población de 52 millones de habitantes, en el año 2021 están en 14.000 suicidios. O sea, el índice es de los mayores del mundo, ¿no? Y el estrés laboral que existe en Corea es muy parecido al japonés. Tiene una mentalidad muy parecida y hay un estrés muy parecido. Aquí en España nos dice el gobierno que es la primera causa de muerte externa por encima de los accidentes de tráfico. El suicidio. Sin embargo, hay mucha campaña con los accidentes de tráfico y con el suicidio menos. Pues sí.
Bueno, esta otra foto es del bosque Akazawa en la prefectura de Nagano. Japón se divide, lo mismo que aquí estamos por comunidades autónomas, pues en Japón se divide en prefecturas, ¿no? Entonces, en la prefectura de Nagano, este bosque, el de Akazawa, es un bosque en Japón un poco histórico porque es el lugar de nacimiento de lo que denominan ahí también la medicina del bosque. En este bosque hay grupos de cipreses japoneses a los que tienen el nombre de hinoki, de hasta 35 metros de altura y que cada año lo visitan más de 100.000 personas. Y es una de las rutas de baños de bosque establecidas en Japón. Este es el doctor Kinley. En los estudios que ha hecho él y otros más en la Sociedad de Terapia Forestal de Japón, resaltan los siguientes efectos sobre la salud de los baños de bosque. Potencia el sistema inmunitario. Luego hablaré por qué lo potencia o qué estudios han hecho sobre eso. Potencia el sistema inmunitario. Reduce la presión arterial. Aumenta el nivel de energía. Reduce la ansiedad, la depresión y la ira. Reduce el estrés y propicia un estado de relajación. Aumenta la producción de proteínas anticancerígenas. Mejora los síntomas subjetivos del dolor físico. Esto lo dice el doctor Kinley, el inmunólogo. Bueno, este es otro bosque, también otra ruta de baños de bosque en Japón, que se llama Iiyama, el bosque de Iiyama. Como veis, son auténticas preciosidades, ¿no? Bueno, en cuanto a lo de que los baños de bosque potencian el sistema inmunitario, hay unas células que yo no sabía que existían, pero leyendo libros, que se llaman las células NK, Natural Killer, células asesinas, que son un tipo de glóbulos blancos llamados así porque pueden atacar y matar células no deseadas, por ejemplo las infectadas por un virus. En el primer estudio sobre baños de bosque que hizo el doctor Kinley en Iiyama, se observó que se observó mediante analíticas y todo esto, por supuesto, que tras 3 días y 2 noches en el bosque, la actividad de las células NK pasó del 17,3% al 26,5%. Es decir, que se produjo un aumento del 52% en estas células. Y luego el recuento de células NK pasó de 440 a 661, un aumento del 50%. Esto solo en 3 días y 2 noches en el bosque, 3 días de baños de bosque. Dice el doctor Kinley, basta ir una vez al mes a darse un baño de bosque para mantener elevada la actividad de las células NK. En Japón, en muchos centros de salud, esto es sorprendente, escucharlo aquí, ¿no? Pero en muchos centros de salud, según qué sintomatología le cuentes tú a tu médico de cabecera, coge el otro papel y te pone 10 baños de bosque. Así, tal cual. Pero además es una cosa avalada por los ensayos y los estudios que se ha hecho en Japón. O sea, bueno, este es otro bosque una foto de árboles de hinoki. El hinoki, es una variedad de ciprés, es un olor muy típico de Japón. ¿Por qué? Porque cuando vas a ver templos, cuando vas a ver monasterios, cuando vas a ver tal en Japón, la mayoría de ellos están construidos con estos cipreses. Entonces hay un aroma especial cuando vas a Kioto, cuando vas a muchos templos de estos, que dices, ¿a qué huele, no? Y realmente huele que el árbol, aún después de haber sido cortado, emana ese aroma, ¿no? Es un perfume muy peculiar, es un aroma muy peculiar. Bueno, dice el doctor Kinley, uno de los elementos más potentes del Shinrin-yoku es la fragancia que desprenden los árboles, lo que se denomina sus fitoncidas. Los fitoncidas son los aceites naturales, o se podría decir también esenciales, de las plantas que forman parte del sistema de defensa del árbol. Uno de los olores más familiares de Japón es el del ciprés hinoki. Cuando paseas por el bosque de hinokis estás aspirando su poder de curación. Lo único que tienes que hacer tú es estar ahí.
¿cómo practicar un baño de bosque? Primero habría que hablar un poco de lo que no es un baño de bosque, ¿no? Por descartar un poquito, ¿no? Un baño de bosque no es hacer senderismo ni es hacer montañismo. Tampoco es un paseo naturalista. Yo cuando hacemos un paseo de bosque, un baño de bosque con gente, le advierto a la gente de dos cosas. Le comento de las dificultades que se le pueden presentar a la hora de hacerlo, ¿no? Entonces las dificultades siempre son formas de irte a la mente. Tú intentas estar en los sentidos, pero la mente aparece de vez en cuando, ¿no? Y aparece pues en forma de proyectos que tienes que hacer, preocupaciones, no sé qué, no sé. El coco siempre está ahí dando la vuelta, ¿no? Bueno, eso no pasa nada, ¿no? Simplemente vuelves a los sentidos otra vez, ¿no? Pero una forma que podría, digamos, estropearte el baño de bosque sería hacer, por ejemplo, un baño de bosque o un paseo naturalista. O sea, que te dediques a ir poniendo etiquetas a todo lo que ves. Pues, por ejemplo, esta hoja es tal, este árbol se llama tal, este pájaro que canta no sé qué. ¿Por qué eso no es bueno hacerlo? Porque te va a llevar a la mente y te va a sacar de los sentidos. Entonces, no se trata de eso, ¿no? Digamos que eso sería el problema del etiquetado mental. El etiquetado mental. La experiencia en un baño de bosque fundamentalmente es una experiencia sensorial. No se trata de pensar, sino de no sentir. No sé si conoceréis a un autor de libros muy conocidos, se llama Eckhart Tolle. Él dice una frase que describe muy bien esto, ¿no? Por ejemplo, esto se llama roble, pero no es un roble. Roble es una etiqueta, que está bien, ¿no? Para entendernos, para estudiar, para tal, pero para un baño de bosque no. Porque te está sacando de lo que estás, para lo que estás, ¿no? Os podría contar una anécdota que nos pasó hace poco, haciendo un baño de bosque por el Garacho de Julio. Alguna vez me ha pasado estas cosas y te llaman mucho la atención, ¿no? Resulta que en el Garacho de Juslibol, es un sitio muy bonito para hacer baños de bosque, por cierto, es precioso, pues resulta que allí tienen un centro de interpretación de la naturaleza y hacen visitas guiadas, muchas veces también para chavales, para colegios, familias y tal. Bueno, entonces el día que nosotros habíamos quedado un grupo para hacer un baño de bosque, había programada una actividad de estas, ¿no? Había muchos chavales con padres, pero predominaban los chavales. Bueno, el caso es que nosotros nos metimos por el bosque, por ahí, ¿no? Y ya estábamos volviendo, después de una hora y pico, así, y en un tramo del bosque que estaba muy bonito, porque estaba todo el bosque como de primavera, con estas pelusillas que caen, ¿no? Todo como nevado. Esas pelusillas se llaman vilanos. Estaba todo lleno de esas pelusillas. Bueno, nosotros veníamos ahí inmersos en el bosque, ¿no? Y por una casualidad atravesamos donde estaba dándose esta charla, esta guía naturalista con los chavales y tal. Entonces, era impactante cómo estaba un educador con un chaval haciéndole como un tercer grado, haciéndole unos exámenes. A ver, ¿cómo se llama este árbol? ¿Y de qué forma tiene la hoja? ¿Es lobulada o es como no sé qué? Y la rama esa como tal, y ese otro árbol, y así todo el rato, ¿no? Entonces, claro, nosotros pasamos por ahí y te llama mucho la atención. A mí me parece muy penoso. Entiendo que la escuela y la enseñanza se basa muchísimo, en un gran tanto por ciento, en etiquetar, en poner nombres a las cosas, en aprendértelas, en manejar ese tipo de vocabulario. Pero el problema es que no haya un espacio para ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, de alguna manera, estás perdiendo la capacidad de contemplar la belleza, ¿no? Y te va a costar recuperar eso, ¿no? Si siempre te lo están fomentando esa visión, ¿no? Bueno, pues ese es un poco el problema de etiquetar. Entonces, ¿qué es pues un baño de bosque? Un baño de bosque se podría decir que es un paseo consciente, atento, meditativo, o incluso se podría llamar mejor contemplativo. Es un caminar tranquilo
en silencio, los baños de bosque se hacen en silencio, por un bosque, lo puedes hacer en solitario o en grupo, en el que se conecta, como hemos dicho antes, con la naturaleza a través de los 5 sentidos. Aquí el doctor King Lee da unas instrucciones, ¿no? Dice, asegúrate de haber dejado en casa el teléfono y la cámara. Vas a caminar lentamente, en silencio y sin rumbo durante 2 horas. No necesitas esos aparatos. Deja que sea tu cuerpo el que te guíe. Escucha dónde quiere llevarte. Sigue tu olfato y tómate tu tiempo. No pasa nada si no llegas a ninguna parte. No vas a ningún sitio. Estás disfrutando los sonidos, los olores y las imágenes de la naturaleza y dejando que el bosque penetre en tu interior. La clave para liberar el poder del bosque está en los 5 sentidos. Deja que la naturaleza te entre a través de los oídos, los ojos, la nariz, la boca, la mano y los pies. También dice, puedes traerte el bosque a casa con los aceites esenciales. A mí me encanta el de Hinoki. Todos los aceites esenciales de conífera te recordarán la paz y la tranquilidad del bosque y te proporcionarán los potentes efectos de un baño de bosque sin tener que salir de casa. Hay una parte de los efectos que produce un baño de bosque que produce diferentes efectos, pero hay una parte que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado antes de las fitoncidas. Entonces, la mayoría de los bosques, estos que estamos hablando, siempre son de árboles de coníferas. Entonces, para encontrar ese efecto del que habla el doctor, es interesante que a los bosques en los que vayas haya esos árboles. O sea, es interesante que haya pinos, que haya abetos, que haya cipreses. En los bosques nuestros no hay, pero bueno, con que haya cipreses, o sea, pinos y abetos, ya son coníferas. Entonces él dice que una especie de sucedáneo que está bastante bien es que te compres un vaporizador, yo lo tengo en casa, y te compres aceites esenciales de coníferas, y que ese efecto que te produce los fitoncidas en el bosque, pues te lo puede producir también utilizando esos aceites esenciales en tu casa. Pero tienen que ser de coníferas, para que se produzca ese efecto. Este es el bosque de Yakushima. El primer estudio específico centrado en los efectos de Shinrin-yoku se llevó a cabo en el bosque más antiguo de Japón, que es este, con cedros de hasta 1000 años, en la isla de Yakushima. El paisaje y las fotos de ese bosque es que son de película, o sea, es una cosa impresionante. No sé si alguna de vosotras habéis hecho, habéis hecho mindfulness, sí, o conocéis a Thich Nhat Hanh, que falleció hace poco, por cierto. Lo nombro porque también Thich Nhat Hanh, que fue el que introdujo en Occidente el tema este de la atención plena, de la práctica de la atención plena, mindfulness, pues también él hace algo muy parecido a los baños de bosque, pero no es lo mismo. Y yo quería un poco, por si estáis haciendo mindfulness o tal, ver un poco para que veáis un poquito la diferencia. Cuando Thich Nhat Hanh explica cómo se practica la meditación caminando, el meditar caminando, él dice lo siguiente: las instrucciones que da la gente es que lo que se trata es de que tienes que estar en la respiración y de alguna manera sincronizarla con los pasos. Quiero decir, por ejemplo, inspiro, doy un paso, expiro, doy otro paso. Esto es lo que enseña Thich Nhat Hanh como meditación caminando. ¿Qué sucede con eso? Que realmente se podría decir más que es una práctica de concentración, como sería una práctica de meditación que estás concentrado en la respiración, porque realmente él está hablando lo mismo de la meditación zen que se hace sentado, y estás atento a la respiración. Pues él está hablando de lo que se hace en la meditación zen, que es entre sentada y sentada, hay unas pausas meditativas que se hacen haciendo esto. Es un caminar concentrado en la respiración, pero bueno, en movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay con un baño de bosque?
a lo que hace él, aunque él también se pasean por baños de bosque. Eso está hecho en el centro que tienen en Francia, que se llama Plumvillage, por el sur de Francia, ¿no? Bueno, pues ¿qué diferencia hay con el baño de bosque? Pues que el baño de bosque, lo que él está haciendo es un ejercicio de concentración que de alguna manera, si te fijas en la foto y en lo que está mirando la gente, casi está mirando más al centro, más están mirando adelante. Entonces no se están enterando muy bien de lo que tienen alrededor, no están en los sentidos, están en la respiración. El baño de bosque es una cosa abierta, ¿no? No pasa nada porque en un baño de bosque tú también de vez en cuando estés en la respiración, no pasa nada. Pero no que te metas para adentro, sino que estés en los sentidos. Entonces, ese tipo de meditación muchas veces se hace en sitios cerrados, en salas cerradas, la puedes hacer exactamente igual en una sala cerrada. ¿Por qué? Porque tú estás concentrado en tu respiración y miras así a 2 metros delante, con lo cual no es lo mismo que un baño de bosque, ¿eh? Se le parece un poquito, pero no lo es. Luego Jon Kabat-Zinn, que es el que aparece por ahí, que es el que popularizó Mindfulness, cuando creó la clínica de reducción del estrés basada en la atención plena, lo hizo en el año 1979 en Massachusetts, Estados Unidos, 3 años antes de que se acuñara el vocablo Shinrin-yoku. Así que casi te planteas, dice, ¿podría haber influido en su surgimiento esta práctica? Sin embargo, pasa una cosa, Shinrin-yoku en Japón se considera una medicina tradicional. Entonces, ¿a qué tradición se refieren? Porque lo que hacía Jon Kabat-Zinn no entra dentro de lo que ellos consideran la medicina tradicional. Bueno, yo diría que una influencia tradicional japonesa es sin lugar a duda el Shinto, la antigua y originaria religión de Japón, el Shinto. En el Shinto los árboles y los bosques son sagrados y por ello también pueden ser sanadores. Es raro encontrar un santuario Shinto que no tenga un árbol sagrado. Estar en contacto con la naturaleza en la religión del Shinto es estar cerca de la divinidad. Los primeros santuarios eran simplemente arboledas sagradas o bosques donde los kami, o sea, la divinidad, los dioses, estaban presentes. Muchos santuarios Shinto tienen en sus jardines uno de los grandes yorishiro. Eso son 2 yorishiro. O sea, un gran árbol de muchos años de antigüedad, capaz de atraer a un kami, capaz de atraer a la divinidad, rodeado de una cuerda sagrada llamada Shimenawa. Cuando vayáis a Japón, os encontraréis que a veces de repente vas por un sitio, ves un árbol precioso, y ¡oh, qué maravilla de árbol! Y está rodeado por una cuerda. Eso quiere decir, por la religión del Shinto, que es un árbol sagrado, consideran sagrado. No solo eso, también conocéis los típicos toris, la forma esta de los toris. Hay muchos sitios de Japón que tú vas a entrar a lo mejor a un bosque, a un santuario, a un sitio precioso, que hay un tori en la entrada. Y entras, estás entrando en un lugar sagrado, ¿no? Este pino lo estuve visitando hace poco. Es un pino muy famoso de Aragón que se llama el pino centenario de Valdenavarro. Está en los Pinares de Zuera y me llamó muchísimo la atención por una cosa. Resulta que hace años, no sé si en qué año fue, no sé si fue en el 2008 o 2005, pues hubo un gran incendio en los Pinares de Zuera y en la zona ese pino es muy valorado, es un pino centenario, lo tiene la gente en muy alta estima, ¿no? ¿Y qué sucedió? Pues que conforme fueron avanzando las llamas, iban hacia el pino. Entonces rodearon el pino bomberos y con camiones y bomberos echando agua y aviones que iban pasando
para conseguir salvar el pino. Y ardió todo alrededor menos el pino. Entonces, el pino es que ya es sagrado, ¿no? Es una pasada. Es sagrado. Cuando hablamos de la religión esta del Shinto en Japón, parece que un poco se convierte, bueno, entre los kamis, la divinidad, los dioses, ¿no? Como una historia así un poco animista, ¿no? Dice, bueno, estas son creencias animistas, ¿no? Pero sucede una cosa, no sé si os habrá pasado, seguro que sí, a mí me ha pasado, pero bueno, seguro que a la mayoría de vosotros también. Yo recuerdo, por ejemplo, hace unos años, de una experiencia que me acuerdo, ¿no? De eso de que te impacta. Hay un lugar en Cantabria que se llama Las Secuoyas del Monte Cabezón. No sé si alguien ha estado. ¿Tú has estado? Cabezón de la Sal. Sí, Las Secuoyas del Monte Cabezón, ¿no? Sí. Y es una gente que hace no sé cuánto tiempo se le ocurrió plantar unas secuoyas allí. Y son unas secuoyas enormes, no es un bosque, no es muy grande, pero hay secuoyas que no las puedes ni abrazar. Entonces, cuando hay un sendero así hecho de madera, elevado, para entrar, y vas entrando entre las secuoyas, ¿no? Y entonces, es tan impactante que cuando entras ahí dentro, la sensación es como si estuvieras, a mí la sensación que me produjo, es como si entras en una catedral. Es como una catedral de la naturaleza, ¿no? Que las columnas son los árboles y las cúpulas son las ramas de los árboles, ¿no? Y es una sensación de catedral, ¿no? Entonces, entiendes por qué los japoneses consideran un bosque así sagrado, porque esa es la sensación que tienes realmente, ¿no? Hay algo especial, hay un silencio especial, hay una cosa especial, ¿no? Transmite, ¿no? Y lo mismo que esa sensación de... Esto es una foto de Ordesa, en otoño. Y lo mismo os puedo decir, si alguna vez vais o habéis estado en un lugar precioso de Ordesa, como esta parte que está por la parte, cuando llegas a Ordesa, en lugar de ir por la ruta típica, entonces por la senda de los cazadores, por el lado de la derecha, hay un bosque precioso. Y cuando vas allí en otoño y lo coges en pleno esplendor, pues es también esa sensación, es como si estuvieras en una catedral que en lugar de vidrieras hay hojas amarillentas atravesadas por la luz del sol, ¿no? Es que es como una catedral, es un lugar sagrado también, ¿no? Y esa es la sensación, ¿no? Y claro, yo me acuerdo, ahora poco a poco se van valorando mucho más estas cosas. Todas estas cosas en Japón se valoran muchísimo. Muchas fiestas típicas de Japón son la del Hanami en primavera, la del otoño, la de tal. En Japón hay todo esto, la naturaleza allí es una cosa impresionante. Y en España vamos ganando. Yo me acuerdo hace años, cuando llegaba el otoño, que nos íbamos con mi mujer o amigos o tal, nos íbamos a ver el otoño a bosques del Pirineo. Y os hablo pues igual, yo qué sé, hace 20 años, ¿no? Y es que no iba nadie. Y te ibas a buscar alojamiento en Torla y estaban los hoteles cerrados. Y encontrabas con suerte un hotel y te ibas a Ordesa y ibas 4 por ahí paseando, ¿no? Sin embargo, ahora te vas en un fin de semana, cuando está el otoño en el esplendor de Ordesa, y a las 12 te cierran la valla porque no puedes pasar, de tanta gente que va. Entonces, bueno, se va ganando un poquito Otra influencia, seguramente, de Shinrin-yoku y los baños de bosque es el de las peregrinaciones. Tradición que está muy arraigada en Japón. Hay 2 grandes peregrinaciones en Japón que están hermanadas con el Camino de Santiago español. Una de ellas es la de los 88 templos de Shikoku. Shikoku es una isla que está, la principal de Japón se llama Honshu, así alargada Honshu. Por debajo hay otra isla que se llama Shikoku, que es bastante grande también, más pequeña que Honshu, pero bueno, pues en Shikoku está esa peregrinación de los 88 templos, que están distribuidos alrededor de toda la isla, y es la peregrinación que más se parece al Camino de Santiago español, ¿no? Porque va recorriendo
los templos están numerados y vas del 1 al 2 al 3 al 4 y lo vas recorriendo toda la isla. Y en ese caminar atraviesas bosques, atraviesas tal, ¿no? Esa peregrinación es más dura que el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, ya no recuerdo cuántos kilómetros tiene. Bueno, la ruta típica de los franceses. A ver, desde Somport son 868 kilómetros. Pues esta de Shikoku tiene más, tiene mil y pico, tiene bastante más. Bueno, y otra peregrinación muy famosa es la de Kumano Kodo. La peregrinación de Kumano Kodo discurre por los bosques de las montañas de la prefectura de Wakayama, en la península de Kii. Durante siglos, este es uno de los caminos que aparece en la foto, durante siglos esta exuberante y escarpada zona fue considerada, y lo sigue siendo, como un lugar místico y sagrado, morada de los dioses sintoístas y el corazón espiritual de Japón. Este lugar, esta foto, es donde termina la peregrinación de Kumano Kodo. Kumano Nachi. Allí se encuentra el santuario sintoísta de Kumano Nachi, que tiene su origen religioso en el antiguo culto a la naturaleza de Nachi no Otaki, que con 133 metros de altura y 13 metros de ancho es la cascada más alta de Japón. Ese nombre que he dicho es el nombre de la cascada. Bueno, a mí es una cosa muy curiosa, ¿no? Si tú le preguntaras a alguien en España ¿cuál es el corazón espiritual de España? ¿Cuál es el corazón espiritual de España? A lo mejor alguien de aquí diría el Pilar, ¿no? Bueno, de Aragón. O bueno, yo qué sé, la Catedral de Santiago. ¿Cuál es el corazón espiritual de España? Pero qué sorprendente es que alguien diga que el corazón, en un país, diga que el corazón espiritual de Japón es un bosque. Es un lugar de un bosque precioso donde se ha levantado un santuario y que hay una cascada gigantesca, ¿no? Y confluyen varios caminos de Kumano Kodo, de esa peregrinación, ¿no? Y eso se considera el corazón espiritual de Japón. Es chocante, ¿no? No es de extrañar lo de los baños de bosque, ¿no? Bueno, un sitio muy típico que llevan la mayoría de los viajes organizados de Japón, que yo por desgracia no fui cuando estuve, pues es el Koyasan. Es el monte Koya, ¿no? En la península de Kii, en la que hemos dicho antes, en las montañas de la prefectura de Wakayama, se encuentra Koyasan. Y aquí está la foto que se llama Okunoin, el cementerio budista más grande de Japón y del mundo, situado en un bosque de imponentes cedros, uno también de los lugares más sagrados de Japón. Lo mismo, el cementerio más inmenso y más precioso de Japón en medio de un bosque fabuloso. Bueno, la peregrinación sobre todo la de Kumano Kodo, tiene mucho de un baño de bosque, Shinrin-yoku. Y un baño de bosque de unas 2 horas de duración se asemeja bastante a una pequeña etapa de Kumano Kodo, porque Kumano Kodo son todo caminos entre la montaña, es una peregrinación muy extraña. Yo tengo un amigo que la hizo, un amigo que se ha hecho el Camino de Santiago, ni se sabe las veces, por todas las rutas había así por haber, y haciendo una vez el Camino de Santiago, también este amigo es muy forofo de Japón. Ha estado varias veces en Japón y conoció a un japonés en el Camino de Santiago. Y entonces parte del camino lo hicieron juntos, y entonces le dijo al japonés: te tienes que venir a Japón a hacer la peregrinación de Kumano Kodo. Dice: eso está hecho. y quedaron y se fueron. Y la hizo, y bueno, pero decía que era una cosa muy agotadora y muy extraña, porque claro, no es como el Camino de Santiago, que vas recorriendo tal etapa, tal ciudad, tal pueblo, tal ermita, tal monasterio, tal, no. Esto solo es peregrinar, Kumano Kodo es peregrinar por las montañas, y se van con su tienda de campaña y te duermen en medio del bosque, ¿no? Días y días, ¿no?
Nos dice que es una cosa tremenda, tremenda. Bueno, ¿quién es este personaje que os he puesto? Del siglo XIX. Se llama John Muir. ¿Quién es John Muir? En Estados Unidos es un personaje conocidísimo. Pues John Muir escribió cantidad de artículos y de libros en los que defendía la filosofía de la naturaleza, la vida salvaje y la preservación de los grandes espacios naturales. Consagrado a la observación de la naturaleza y en descubrir en aquel entonces el remoto territorio de Yosemite, Muir llevó una vida apartada y solitaria al aire libre. Se instala a vivir durante años en el valle de Yosemite, en una cabaña que él mismo construyó, al igual que su admirado Thoreau hizo antes. En 1903, el entonces presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, cruzó el país para visitar Yosemite junto a quien se le había descubierto antes con sus escritos, John Muir. En aquella excursión, el presidente acampó junto al naturalista al raso 3 jornadas. Acabada la visita y ungido por aquel espíritu preservacionista que le transmitió Muir a lo largo de su presidencia, declaró 5 parques nacionales. Por todo ello, John Muir está considerado en Estados Unidos como el padre de los parques nacionales y como uno de los primeros ecologistas de la historia. En los largos paseos contemplativos de Muir por los bosques de Yosemite, como describe en su libro Mi primer verano en la sierra, descubrió el efecto sanador de los bosques de montaña. Por eso, en cierta forma, se podría considerar a John Muir como el pionero estadounidense de los baños de bosque japoneses. Y os quería leer algunas frases de él que son tremendas, ¿no? Decía: sube a las montañas para obtener sus buenas nuevas. La paz de la naturaleza fluirá en ti como fluye la luz del sol en los árboles. Los vientos soplarán su frescura dentro de ti y las tormentas su energía, mientras que las preocupaciones caerán lejos de ti como las hojas de otoño. Ve a la naturaleza en silencio y soledad. No te sobrevendrá mal alguno. La exposición a un día a las montañas es mejor que un montón de libros. Me importa vivir solo para atraer a las personas a observar la belleza de la naturaleza. Ven a los bosques, porque aquí hay descanso. No hay reposo como el de los bosques verdes y profundos. Sube de vez en cuando una montaña o pasa una semana en el bosque. Tu espíritu regresará totalmente limpio. Y ya por último, ir a las montañas es ir a casa. Bueno, ahí está la foto para la historia que se hizo con el presidente Roosevelt en esa acampada de 3 días que cambió la historia de Estados Unidos. A partir de este hombre surgieron los parques nacionales en Estados Unidos. Tremendo. Digamos que luego hablaré de nuestro John Muir. Bueno, esta es una foto de Yosemite, que tampoco está por desgracia. Ya me gustaría. Bueno, ¿quién es este que os pongo? Es Richard Lowe, que escribió un libro también muy interesante, que es el libro que se titula Volver a la naturaleza. ¿Qué es este? El autor y activista estadounidense Richard Lowe advertía ya en el 2005 en su libro Volver a la naturaleza de lo que denominó trastorno por déficit de naturaleza. No tanto como un diagnóstico médico, sino más bien como una advertencia de los riesgos que implica la falta de contacto con la naturaleza, sobre todo para los niños. Lowe llegó a estas conclusiones a través de una investigación que llevó a cabo entrevistando a cientos de padres e hijos por todo Estados Unidos. En esas investigaciones, Lowe señala un aumento en los niños que están desconectados de la naturaleza, los siguientes trastornos. Trastornos de déficit de atención, hiperactividad, depresión, obesidad y retraso de los desarrollos cognitivos y psicomotores. Esto, ya te digo, no lo dijo él porque sí, lo dijo después de estudiar cientos y cientos de niños. Bueno, otra influencia que quería mencionar
no sé si habréis oído hablar, bastantes de vosotros sí, del haiku. Antes he hablado del haiku, otro de mis intereses, el haiku. El haiku, dicho así rápidamente, es una poesía tradicional japonesa que aproximadamente es de 17 sílabas, de 3 versos, 5, 7, 5, aproximadamente. ¿Qué tiene de peculiar el haiku? Pues que se podría decir que el haiku es una poesía de las estaciones. ¿Por qué? Porque una de las normas que tiene el haiku es que tiene que tener todos los haikus una poesía, una palabra relacionada con una de las estaciones del año. Puede ser que pongas la palabra otoño, verano, primavera, pero no es necesario. Puede ser que pongas, por ejemplo, rana y que quiera decir eso verano, o puede ser que pongas una flor, o puede ser que menciones un árbol. Tiene que haber una referencia a la naturaleza de las estaciones, ¿no? Entonces el haiku es una poesía de las estaciones, del instante, del momento presente, que surge del silencio y de la conexión con la naturaleza. Por eso en Japón, cuando se celebra una reunión de escritores de haiku, para componer haikus o para recitar haikus, pues esa reunión se llama hacer un kukai. Un kukai es una reunión de escritores de haiku. Y antes de hacer de celebrar esa reunión, ese kukai, se hace lo que se denomina en japonés un rinko. Un rinko. No confundir con la palabra ringo. Ringo biloba es un árbol, pero rinko es un paseo atento, consciente por la naturaleza antes de hacer una reunión de haiku. ¿Por qué? Porque es ese, digamos, pequeño baño de bosque el que te va a llevar al haiku, el que va a hacer que surja un haiku, ¿no? Lo va a propiciar, de alguna manera, ¿no? Se podría afirmar, pues, que un baño de bosque es un rinko, un paseo atento, consciente por la naturaleza, de más duración, de unas 2 horas, eso sí. Quería leeros un poema de uno de los grandes maestros del haiku, un haiku de los grandes maestros, que es este que aparece en la foto, Santoka. Santoka fue un monje que peregrinó, un monje zen, que peregrinó durante muchos años. Es de los más recientes. Este hombre, no sé si murió pues, en el 1950 y algo, 1900, algo así murió. Se le considera el último peregrino, el último monje peregrino japonés, ¿no? Y en su peregrinar iba componiendo haikus y también peregrinaba por bosques, hizo la peregrinación de los 68 templos de Shikoku, todo eso. Y en uno de sus haikus, que me gusta mucho porque habla de todo esto que estamos hablando ahora, dice lo siguiente: en la más honda espesura de la montaña, llegar a la desnudez. En realidad eso se trata en un baño de bosque, ¿no? En la más honda espesura de la montaña, llegar a la desnudez. Hay otro poema de otro gran maestro japonés que se llama Buson, también escrito en la naturaleza, en un bosque. Este es el poema más conocido que tiene, Buson. Dice: blanco rocío, cada púa en la zarza tiene una gota. Imagínate, ¿no?, paseando por un bosque y de repente percibes eso, te quedas absorto mirándolo y surge eso y lo anotas. Blanco rocío, cada púa en la zarza tiene una gota. Y yo os quería leer uno mío, ya que he venido, además con sabor aragonés, que dice: cascada de Ordesa, sonido atronador del agua clara. Y ahora os quería hablar un poco de John Muir, español, que es para mí Joaquín Araujo. Bueno, para los que lo conoceréis, supongo, es un hombre que estuvo con Félix Rodríguez de la Fuente hace muchos años, pero luego él ya desarrolló su trayectoria como conferenciante, naturalista, ecologista, campesino. Él vive en el campo, cultiva, ha plantado un bosque enorme y cultiva.
Yo leí dos libros de él, por si os apetece leer algo de él en relación al tema que estamos tratando. Uno que me pareció una verdadera preciosidad, del que voy a leeros alguna cosilla, que es el libro se titula El placer de contemplar. El placer de contemplar. Y otro muy bonito que tiene se titula Árbol. Árbol. Y bueno, algunas frases de Araujo, ¿no? Dice: el bosque te tiende la mejor emboscada, la de diluirte en sus abrazos y convertirte, claro, en otro emboscado. Esto de hacer un baño de bosque y emboscarte, ¿no? Qué broma bonito, emboscarse. Bueno, dice: cada vez que me embosco me parecen más inaceptables el reloj y el calendario. Mi primera fuente de noticias son el mismo aire, las ufanas fuentes, los árboles quietos, los colores que vuelan. El verde es la mejor almohada para los ojos. Los bosques lo dicen todo callándose. Imposible la soledad entre los árboles hermanos. Y luego una poesía que tiene así un poquito más larga. Dice: elijo elegir. Y elijo la condición de árbol, porque come luz. Qué delicia desayunar transparencia, almorzar lucidez, cenar ocasos anaranjados, y con ellos construir el verdor y la sombra y la rara nube que es toda copa, donde se esconde el canto de los pájaros. Ahora no puedo, pero cuando lo deje seré lo que he elegido. Bueno, yo también, lo mismo que antes os he leído uno de mis haikus, pues quería leeros algunas más o menos poesías, poemas, que yo he ido escribiendo haciendo estos baños de bosque, en bosques de los alrededores de Zaragoza, que tienen así como un cierto aroma haiku, pero que no son haiku. Entonces, este por ejemplo lo escribí en el Soto Cantalobos. Le estaba comentando antes por dónde estaba, en el Soto Cantalobos. Y dice así: recital de pájaros cantores, cementerio de árboles secos centenarios, vegetación exuberante sin domesticar, el sonido del viento en las copas de los árboles, bosque umbrío, mariposas blancas, sendero oculto por la frondosa vegetación. ¿Por dónde seguir? Aquí la gente se saluda. Caminar sigiloso, casa de los pájaros. El camino se hace arena y lleva al río. Golondrinas sobrevolando el río a ras de agua. Una cigüeña planea un instante y desaparece tras una loma. Un grupo de escolares aprenden a etiquetar la naturaleza. Camino de vuelta entre margaritas. Y este otro escrito en el Parque del Agua, en el soto del Parque del Agua. Dice: me adentro en el soto caminando lentamente, en silencio, con cuidado de no hacer ruido, procurando no perturbar la quietud invernal de los árboles. Y paso a paso, su quietud me acoge, me impregna, me saca de mi letargo mental. Todo es más simple, liviano, transparente y hermoso ahora. Aquí estamos una gente haciendo un baño de bosque por... creo que eso es me parece que es el Soto Cantalobos. Sí, creo que es el Soto Cantalobos, sí. Esto es el Parque del Agua, donde vamos a ir el sábado. Como veis es impresionante, ¿no? Esto es una foto de la Selva de Oza, uno de los sitios preciosos para hacer baños de bosque. Esto es de Teruel, otro lugar tremendo, los Pinares de Ródeno, que hablábamos antes, que allí han hecho algo parecido. Estamos hablando antes de que había interés por el Ayuntamiento de Albarracín de hacer algo así parecido de baños de bosque, un sendero de baños de bosque, y efectivamente yo cuando estuve han hecho como un camino de tablas de madera por la parte más bonita de los Pinares de Ródeno,
de tal manera que es accesible incluso para sillas de minusválidos. Entonces está muy bien el sitio este, ¿no? Esto es más por el Parque del Agua. Más por el Parque del Agua. Eso es uno de los, digamos, uno de los bosques del Pirineo, que es el más próximo de Zaragoza. Es el bosque del Betato, que está en Piedrafita. Y es un bosque muy bonito de hayas, muy bonito, muy bonito. Ahora todavía es pronto, pero en mayo que ya empiece la primavera allí, porque va con más retraso que aquí, ¿no? Pues es un sitio precioso para ver, ¿no? Bueno, he puesto abajo que pone Baños de Bosque Shinrin Yoku Aragón. Eso es el canal que yo tengo de YouTube, en el que voy colgando vídeos que he ido haciendo por Aragón, de sitios, y bueno, si os apetece buscar, hombre, pues voy a buscar un bosque bonito para... A mí me ha cambiado un poco esto también la perspectiva. Yo hace años, cuando me estaba metido en estas cosas, cuando iba al Pirineo, pues iba a lo típico. Me voy a subir al Ibón de no sé dónde, ¿no? Y bueno, pum, 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 a los Ibones. Y muchas veces pasabas por un bosque y prácticamente ni te enterabas, tú ibas al Ibón, Entonces este es otro concepto. Tú vas a pasear tranquilamente por un bosque, sin llegar a ningún lado, ¿no? Bueno. Cuando vemos todas estas fotos, lo que habla el doctor Kim Lee de los baños de bosque, cuando vemos los bosques preciosos de Japón, pues quizá nos quedamos un poco con la sensación de decir, bueno, y entonces, pues claro, esto de los baños de bosque, habrá que ir a bosques por ahí maravillosos, ¿no? Si no, no tiene mucho sentido. Pero el doctor Kim Lee dice, para hacer baños de bosque, ni siquiera necesitas un bosque. Puedes practicar el Shinrin-yoku en cualquier parque, en cualquier parte, en un parque cercano. Busca un lugar donde haya árboles y adelante. Digamos que, claro, el ideal es ese que hemos hablado, ¿no? De un bosque fabuloso con coníferas, con tal, bueno. Pero bueno, no necesariamente tiene por qué ser así. El hacer un baño de bosque como el que vamos a hacer el sábado, pues es exactamente con unos efectos muy parecidos, ¿no?